participar en el Campeonato de España ha sido, bueno, un logro muy importante. Al final, además, hemos hecho un poco de historia. Esta es nuestra tercera temporada como club. Somos una serie de padres que nos juntamos para que nuestras hijas pudieran jugar a balonmano, y entonces el haber llegado hasta aquí es impresionante. Bueno, pues ya fue complicado en el Campeonato de Euskadi, casi nos quedamos fuera porque organizamos en Ermua y para ellas el sitio, el jugar en Ermua con su afición, yo creo que no estaban acostumbradas todavía y les supuso, bueno, pues eso, casi quedarnos fuera. Pasamos aquel bache, yo creo que aprendieron muchísimo y ya en el sector que volvimos a organizar en Ermua quedaron campeonas. Pues ya con ganas de terminar la temporada, porque la verdad es que ha sido un mes de mayo, sobre todo, muy intenso. Cada 15 días teníamos una competición fuerte y muy duro. Pero bueno, ahora ya relajarse. Ellas también estaban un poco, bastante nerviosas porque encima ha sido en época de exámenes, justo la semana anterior a empezar los exámenes. Entonces ellas también necesitan descansar, pasar el verano y nada, el año que viene a empezar con muchas ganas otra vez. ¿Qué ha supuesto esto para nosotros? Bueno, pues un reconocimiento de nuestro pueblo a una trayectoria que llevamos ya desde el año 96, con todos nuestros buenos esfuerzos, nuestros buenos tiempos perdidos, bueno, no perdidos, sino tiempos dedicados a ello. Y bueno, en definitiva se van viendo los triunfos, los frutos, y por eso estamos aquí. Tenemos muchos incondicionales a nuestras espaldas que nos animan a ello, y adelante con el tema. Todo ha sido un trabajo durante 5 meses arduo, largo, pero con unas consecuencias, como digo, muy gratificantes. Y para ellos, pues, un reconocimiento a nivel de Euskadi, pues, grande, porque no se ha llevado ninguna fanfarre desde el año 78 que llevan el festival de fanfarres de Encondón. Ninguna fanfarre se ha llevado todos los premios que se ha llevado la fanfarre Irulicha. ¿Habéis conseguido algo parecido hasta ahora? Pues no, porque era nuestro primer festival a nivel europeo y a nivel nacional que hacíamos. Era una aventura que nos habíamos dispuesto a marcar a hacerla y bueno, con unos resultados excelentes.